Bueno, muy buenas noches con todos los que se están dando cita a este encuentro virtual preparado para ustedes con el tema embarazo y control prenatal. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Catherine Arteaga. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Lisbeth Brito. Muy buenas noches. Mi nombre es Paulina Tintín. El embarazo es el único momento en el que amarás a alguien, incluso si éste te patea en el vientre o no te deja dormir en las noches. Hemos escuchado varias veces acerca de lo que es el embarazo. Entonces vamos aquí a ver una pequeña definición. El embarazo viene del latín gravid. Alrededor de esta palabra hay varios conceptos de lo que es el embarazo. Entonces vamos a tomar en cuenta una de las principales, ¿ya? Según el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, embarazo significa el periodo que transcurre desde la implantación hasta que se produce el nacimiento. Entonces, por lo general, esto ocurre desde las 37 semanas hasta las 41.6. Si el embarazo llegase a producirse antes de este tiempo, se lo considera pretérmino, y si ocurre después, se lo considera postérmino. Según la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, define el embarazo como un proceso de la reproducción humana, que comienza desde la implantación y va a terminar en el momento del parto. Y según la OMS, dice que el embarazo termina con la implantación, es decir, cuando el blastocisto se va a adherir a lo que es el fondo del útero, que esto va a ocurrir 5 a 6 días después de la fecundación. Entonces, resumiendo, decimos que el embarazo ocurre una vez terminada la implantación y de ahí este blastocisto va a sufrir una serie de cambios que se va a transformar después en embrión, después va a producirse, se transforma en feto, y desde las 37 semanas hasta las 41.6 ya este va a estar listo para nacer. Continuamos. Entonces podemos hablar de uno de los principales temas dentro de lo que tiene que ver el embarazo. Como punto inicial es la atención preconcepcional. ¿Qué es una atención preconcepcional? Es aquella que tenemos antes de producir o gestar un embarazo. ¿Cuál es el objetivo de esta atención? Es lograr el mejor estado de salud posible en los futuros padres, a fin de que el embarazo se realice en las mejores condiciones. Esto es para que nosotros podamos prevenir, diagnosticar y tratar afecciones que pueden afectar a la futura gestante, evitándolos y disminuyendo su impacto en la medida de lo posible. Pero también hay que tener en cuenta que el estado de la mujer, el bienestar de la mujer antes, durante y después del embarazo está condicionado a gran medida por su entorno y tiene un impacto directo sobre sus hijos. El bienestar con la pareja, el bienestar con el entorno familiar y el social resultan fundamentales para alcanzar los mejores resultados perinatales. Entonces, dentro de lo que tiene que ver con la asesoría en planificación familiar, hay que brindar a las parejas, a las futuras mamás, una asesoría en planificación familiar. ¿Por qué esto es importante? Porque con ello vamos a tener en cuenta que está ya decidida a formar un hogar. Y en el caso de que ya tenga otro bebé, va a estar segura de que es el tiempo adecuado para tener ese bebé. También en esta asesoría vamos a informar acerca de los cuidados que requiere durante el embarazo y después de este. También vamos a identificar los factores de riesgo de cada embarazo, incluyendo los antecedentes personales y familiares, así como las conductas poco saludables y los factores ambientales. También es importante ayudar a la paciente a reconocer su propio estado de salud previo al embarazo, a realizar cambios de conducta de riesgo y llevar a cabo los tratamientos necesarios. Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a hacer un análisis profundo de la futura mamá. Entonces, en este caso vamos a hablar sobre la actividad física. Esta realización de ejercicio es adecuada, por ende no está contraindicado. Por lo general el ejercicio, los deportes son saludables, ya que producen un bienestar tanto físico como psicológico. El ejercicio aeróbico es conveniente, ya que este nos ayuda a fortalecer los músculos y también activar la circulación venosa. En este campo entra la psicoprofilaxis obstétrica, que tiene que ver con todo lo que es la preparación para el parto.
Otro punto importante es la nutrición. La futura madre debe conocer su peso habitual, tomando en cuenta que su peso adecuado va de acuerdo a su talla. La desnutrición durante el embarazo se asocia a prematurez, restricción de crecimiento intrauterino, mortalidad perinatal y defectos del tubo neural. Caso contrario también, por otro lado, la obesidad se asocia a diabetes, hipertensión, macrosomía fetal, lo cual también aumenta el riesgo perinatal. Se han realizado varios estudios en los que la evidencia demuestra que más de la mitad de los casos de defectos del tubo neural podrían haber sido evitados, ya que si la madre hubiera tomado ácido fólico mínimo 1 mes y medio antes de tener este embarazo, se hubiera prevenido los defectos del tubo neural. Se debe tener en cuenta que se debe tomar hasta los 28 días. En la ingesta de ácido fólico es lo que siempre se les recomienda. Y también tener en cuenta que tomar ácido fólico cuando ya se conoce del embarazo a veces ya no ayuda a prevenir los defectos del tubo neural. Otro de los hábitos que las pacientes, que las futuras mamás tienen es la ingesta el consumo del tabaco, del alcohol y de algún tipo de drogas. Entonces el consumo de tabaco materno, también así como el ingerir el humo de una persona fumadora, afecta tanto al feto como a la madre. Entonces, las mujeres fumadoras tienen mayor riesgo de las complicaciones obstétricas como placenta previa, un aborto espontáneo, un parto prematuro, y también tiene complicaciones en el feto y en el recién nacido, ya que puede producir bajo peso al nacer, un aumento de la morbilidad perinatal. Lo bueno de esto es que si la mujer deja de fumar antes del embarazo, va a tener mejores resultados tanto para la madre, tanto en la salud materna como en la salud fetal. Igualmente, el consumo de alcohol excesivo durante el embarazo es desaconsejable. Durante la gestación, el alcohol debe restringirse de manera absoluta. De igual manera, algún tipo de droga, porque pueden asociarse definitivamente a muertes perinatales o malformaciones fetales. En lo que tiene que ver con el consumo de fármacos, eso se debe evaluar, porque hay mujeres que necesitan cierto tipo de medicamento. Entonces, en ese caso sí se debe evaluar el riesgo-beneficio. Otra cosa que se hace en la asesoría preconcepcional es tomar en cuenta los hábitos laborales y ambientales, tomando en cuenta que si es que la futura mamá va a realizar o realiza trabajos pesados, la utilización de plaguicidas o solventes orgánicos y el contacto con material radioactivo. Esto sí puede ser puede traer mucha contrariedad al momento de querer tener un bebé. Es también bastante importante tener en cuenta los antecedentes tanto familiares como personales. En los antecedentes familiares vamos a tener las enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o enfermedades relacionadas a la tiroides. También las enfermedades como el cáncer, enfermedades congénitas, retraso mental, en lo que tiene que ver con los antecedentes obstétricos, el número de embarazos, la duración de los embarazos, la vía del parto, si fue parto normal, fue parto por cesárea y por qué fue realizada la cesárea. Sabemos que toda mujer está preparada para dar a luz, entonces tenemos que saber el porqué de la cesárea, si es que tuvieron cirugías ginecológicas, si es que hubo abortos espontáneos, muertes fetales. En el caso de las enfermedades crónicas propias, hay pacientes que tienen hipertensión, diabetes, tiroides, y todos estos pueden ser un agravante al momento de tener un bebé. También debemos ser conscientes de que la violencia también forma parte de un ámbito como un antecedente o como un riesgo para la mujer. Dentro de todo esto también se le realiza a la paciente, a la futura mamá, exámenes de laboratorio. Un examen de laboratorio completo para poder ver en qué estado, como les había mencionado, en qué estado de salud se encuentra antes de concebir un embarazo y por ende corregir algo que esté fallando. ¿Ya? Y terminar la asesoría preconcepcional con un examen físico que incluye todo, desde la cabeza hasta los pies. Yo les voy a hablar acerca de las modificaciones que se dan en el embarazo. Vamos a hablar primero acerca de las mamas. En las mamas se dan muchas modificaciones que son constantes y precoces, pero las principales que les voy a nombrar son: va a haber una hiperplasia del tejido adiposo. ¿Qué significa eso? Es decir, que va a haber un aumento excesivo de las células. También va a haber una hiperemia,
¿Esto qué significa? Que va a haber una congestión venosa, lo que va a provocar que vaya apareciendo la red venosa de Haller. ¿Esto dónde vamos a poder ver? Esta red venosa vamos a poder ver abajo de la piel de la mama. Además va a haber una hiperpigmentación de la areola, va a haber un aumento del pezón y además va a haber la producción o la secreción del calostro y la aparición de los tubérculos de Montgomery. Estos son los principales cambios que se da a nivel de la mama. Otro cambio principal que también se da es a nivel del útero. El útero es el órgano que sufre mayores cambios, tanto en su tamaño como en su volumen. Aquí también hay un proceso de hiperplasia e hipertrofia, igualmente por el aumento de las células. Y esto se da gracias a dos fenómenos o a dos mecanismos. Un mecanismo es mecánico, que es por el aumento del útero, por el crecimiento del feto, y otro es por un fenómeno hormonal, que es gracias a la progesterona, que va a provocar una elongación de las fibras uterinas. Otro cambio que también se da a nivel del útero es una hipertrofia del miometrio, lo que va a constituir que se formen 3 capas. La primera capa, que es la capa externa, la segunda, que es la capa media, y la tercera, que es la capa interna. La capa externa también se llama perimetrio, la capa media es miometrio y la capa externa, interna, es el endometrio. El peritoneo también va a sufrir cambios que se va a distender y se va a hipertrofiar. Pero los cambios funcionales son los principales. Primero, el útero va a cambiar en su tamaño. Una mujer que no está embarazada, el útero pesa entre 70 gramos, mientras que cuando está al término del embarazo va a pesar 110 gramos. También va a afectar en el volumen de la capacidad. Una mujer no embarazada tiene una capacidad de 3 a 5 litros, mientras que una mujer que ya está embarazada puede tener una capacidad de 5 hasta 20 litros. Igualmente la forma. Al inicio del embarazo, en las primeras semanas, va a tener una forma piriforme, mientras que a partir de las 20 semanas va a tener una forma globulosa. Y ya estando en el último trimestre va a tener una forma ovoide. Y otros cambios que también sufre el útero es, por ejemplo, la elasticidad y la extensibilidad son muy notorias, mientras que la sensibilidad es muy nula. Además, existen 2 procesos aquí, que es la contractibilidad y la retractibilidad. Pero lo más importante aquí es la retractibilidad, que lo vamos a poder ver en el momento del alumbramiento, que es en el momento de la expulsión de la placenta. Es decir, que va a haber un acortamiento definitivo de las fibras musculares. Otro cambio que también podemos ver es a nivel del cuello del útero. Aquí el cuello del útero va a tener una coloración cianótica, o también conocido como el signo de Chadwick. Otro cambio que también vamos a ver, que la constancia de este va a ser blanda. Y el más importante es que el cuello está formado por 2 orificios, uno interno y otro externo. El orificio interno siempre va a estar cerrado. En cambio, el externo va a tener estas modificaciones. En las mamitas que son primerizas va a estar siempre cerrado, mientras que en las mamitas que ya tienen más de un hijito va a estar el cuello entreabierto. Igualmente la posición. Al inicio del embarazo va a estar posterior, mientras que cuando inician las contracciones va a estar intermedio el cuello, y cuando ya está en el proceso de dilatación va a estar anterior el cuello. A nivel igual de la vagina, los principales cambios que nosotros vamos a poder ver es que va a haber una ampliación de esta cavidad. Igualmente aquí va a haber una coloración cianótica, también conocido como el signo de Chadwick, y aquí va a ver que los bacilos de Dodderley van a descender. Por ende, el pH igualmente va a descender, y esto que va a provocar una aparición de una secreción abundante de color blanquizco y grumoso. Es lo que conocemos como leucorrea, y aquí aparecen las infecciones genitales frecuentes. Entonces, en este punto hay que tener mucho cuidado. Y otro cambio que se da es a nivel de la
pelvis. Aquí va a actuar la hormona relaxina, que va a jugar un papel muy importante en el momento de la dilatación y en el momento de la acomodación del feto. Continuamos. Bueno, en este momento tenemos unas preguntas de parte de la audiencia que nos está mirando. Nos preguntan, ¿qué tan recomendable es el consumo de infusiones de plantas aromáticas? Ya, muy buenas noches. Respondiendo a la pregunta, por lo general durante el embarazo no está recomendado el consumo de ninguna planta, ya que muchas se relacionan, si es en el primer trimestre, están ocasionadas con lo que es el aborto, y en el último trimestre está relacionado con el trabajo de parto, si es que no está dentro de la semana se consideraría pretérmino o adelantar el trabajo de parto. El consumo del agua de anís, de las pepas de chirimoya, de canela, ya se han realizado estudios, aunque no están 100% confirmados, de que es contraindicado por las contracciones que produce en el útero, pudiendo ocasionar un aborto o una amenaza de parto prematuro. Continuamos con la presentación. Gracias. Ya. Les voy a explicar un poquito acerca de lo que es el control prenatal. ¿Ya? El control prenatal es una serie de entrevistas, consultas o visitas programadas que tiene la embarazada con su obstetriz. El objetivo del control prenatal es vigilar el bienestar y la vitalidad fetal. De esta manera, nosotros vamos a poder evaluar los factores de riesgo y las futuras complicaciones que puede presentar la gestante. Nuestro trabajo como obstetrices principalmente es favorecer la salud y el bienestar fetal, ¿ya? Vamos a brindar apoyo emocional, psicológico, físico a la gestante y a su bebé. Mediante el control prenatal nosotros logramos disminuir lo que es la mortalidad materna, ya que a través de la historia clínica nosotros vamos a identificar los factores de riesgo y así evitar futuras complicaciones. Dentro del control prenatal, lo que nosotros vamos a evaluar, vamos a brindarle a nuestra mamita, son contenidos educativos, vamos a hablar y podemos detectar lo que son algunas enfermedades maternas, vamos a diagnosticar, prevenir y tratar complicaciones tanto maternas como fetales y a realizar una valoración de lo que es la vitalidad y el crecimiento de su bebé. Para que un control prenatal se considere eficiente, este debe de ser periódico, debe de ser precoz, completo y debe de ser extenso. ¿A qué se refieren todos estos puntos? Que debe ser precoz porque lo tenemos que identificar durante el primer trimestre, ya que de esta manera vamos a evaluar desde ahí los riesgos que se pueden presentar. El control prenatal debe ser periódico, ya que la mamita debe tener como mínimo 5 controles prenatales. Debe de ser completo, ya que el control prenatal incluye lo que es educación, promoción, prevención y rehabilitación de la salud de la mamá. Y extenso a través de una amplia historia clínica. Durante esta pandemia se ha dificultado un poco lo que es el control prenatal, ya que este control llega a ser ineficiente, porque no existe una correcta captación de las gestantes durante el primer trimestre. Tampoco hay un correcto, adecuado control prenatal, ya que muchas citas se vieron suspendidas a lo largo de esta pandemia. Entonces, ¿cómo está relacionado en cierta manera el COVID con las embarazadas? No los está afectando directamente. Las embarazadas, a ser un grupo vulnerable, no son más propensas a infectarse o contraer el COVID, sino que el COVID lo afecta indirectamente porque no pueden asistir a sus controles prenatales, porque hay un desconocimiento de los signos de alarma, porque tienen miedo de acudir a lo que es los hospitales, los centros de salud, por el miedo de infectarse. Entonces, ¿qué está ocasionando en este tiempo? Que haya un aumento de las cifras de la morbi y mortalidad materno-infantil. Pero porque los partos están atendidos en casa,
pero no están siendo atendidos por un profesional, o muchas veces los partos están solo las mamás, lo que aumenta lo que es la hemorragia y la retención placentaria. No detectan a tiempo los signos de alarma, lo que impide que las mamitas puedan acudir a los centros de salud. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Realizar visitas domiciliarias. A través de las visitas domiciliarias nosotros podemos evaluar tanto el bienestar de la mamá como del bebé, ya que la telemedicina en nuestro caso no es muy aplicable porque no podemos a través de una pantalla nosotros valorar la frecuencia cardíaca fetal, ver si la mamá está obteniendo una ganancia adecuada de peso, valorar la presión de la mamá, que muchas veces son signos que a nosotros nos hacen detectar que puede existir alguna complicación. Entonces, en este tiempo, la mejor solución que se podría dar a todas esas mamitas que están embarazadas y que les da miedo acudir a su control prenatal, no es dejarlo pasar, ya que, como les había mencionado, hay muchos signos de alarma que nosotros debemos estar pendientes. Entonces, su mejor opción es que nosotros vayamos a realizar su visita domiciliaria en su casa y valorar el bienestar. De esta manera, vamos a ayudar a disminuir lo que son sus dudas, despejar sus miedos, vamos a ayudarle a enfrentar de una manera positiva lo que es la maternidad, a darle otras alternativas de la atención del parto, ya que el parto en casa es una opción muy dable en estos tiempos. Vamos también a brindarle conocimientos acerca de los métodos anticonceptivos para prevenir un futuro que se vaya a embarazar nuevamente. Entonces, con todo esto, vemos la importancia de lo que es el control prenatal y que se lo puede seguir llevando de una manera casi normal, por decirlo así, durante este tiempo de lo que es la pandemia. Continuamos. Bueno, ahorita yo les voy a hablar sobre los contenidos del control prenatal. ¿Qué es lo que debemos hacer en cada consulta? En la primera consulta del control prenatal, lo que debemos hacer principalmente es determinar los factores de riesgo. ¿Y cómo determinamos eso? Mediante la valoración. Pues se puede determinar a través de los factores sociales, de los antecedentes gineco-obstétricos, a través del estado civil de la paciente, y eso nos ayuda a determinar si una paciente es de alto riesgo, bajo riesgo o de mediano riesgo, para poder saber hasta dónde nosotras podemos llegar con la paciente. Y si es el caso, nosotras igualmente poder referirla. Además, en la primera consulta del control prenatal se deben hacer los exámenes de rutina, como por ejemplo, se debe hacer una química sanguínea, donde podemos ver la glucosa, la urea, la creatinina, que son valores importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta. Una biometría hemática para poder saber el grupo sanguíneo, para poder saber la biometría hemática. Además, debemos saber una serología para poder saber el VIH, el VDRL. Además, también debemos hacer un hemo. Estos exámenes son importantes para poder nosotros iniciar con el control prenatal. Además de esto, también nosotros debemos hacer la detección del peso preconcepcional. Esto que nos va a ayudar para poder saber en cada control cuánto está ganando y si esa ganancia es adecuada o no para la embarazada. Normalmente la embarazada debe ganar de 11 kilogramos a 15.6 kilogramos. El 11 es el mínimo rango que debe ganar y el 15.6 es lo máximo. Entonces, durante todo el embarazo debe ganar ese porcentaje. Y mediante esta valoración nosotros podemos saber si está ganando adecuadamente o no está ganando adecuadamente. También en la primera consulta preconcepcional, nosotros debemos valorar también lo que vendría a ser, además de los factores, también la valoración del fondo uterino. ¿Cómo se hace eso? A través del borde superior de la sínfisis del pubis hasta la altura del fondo uterino. Continuamos.
Ya. Tenemos otra consulta. Nos están preguntando por qué se pueden dar leves sangrados durante el primer trimestre del embarazo. Contestando a la pregunta, los leves sangrados que se pueden dar por la implantación mismo del embarazo. Y ese sangrado puede ser de color amarronado o achocolatado. Pero es como su palabra dice, escasos. No debe ser exagerado. Se da por la implantación al momento que el óvulo está implantándose, se da como una fricción. Entonces eso provoca los pequeños sangrados. Ya. Comentando un poquito más la respuesta. Los sangrados también se deben a veces cuando hay una amenaza de aborto, cuando hay alguna infección que ya está llegando al cervix, puede presentarse en un embarazo ectópico, en un embarazo anembrionado. Entonces, lo principal que nosotros debemos tener en cuenta es las características del sangrado. Si ese sangrado es abundante, es continuo, viene acompañado de dolor, entonces ya nos da la sospecha de que algo está pasando y debes acudir inmediatamente con tu obstetriz para que te revise. Pero si el sangrado es leve, como dijo Paulina, es achocolatado, no es un rojo intenso, principalmente se debe a la implantación. Y si no viene acompañado de dolor, entonces no presenta un signo de alarma, pero no está por demás acudir para que te revisen y poder valorar lo que es la vitalidad fetal a través de la auscultación o de una ecografía. Correcto. Tenemos otra pregunta. ¿En qué consiste la psicoprofilaxis obstétrica? Ya, la psicoprofilaxis obstétrica es básicamente la preparación para el parto. Es decir, es una serie de ejercicios, una serie de masajes, una serie de aromas, de movimientos, donde la mujer sabe cómo prepararse para el momento del parto. Es decir, se va a hacer ejercicios para fortalecer el suelo pélvico, ejercicios de relajación, ejercicios y movimientos para la disminución del dolor. Son todas esas técnicas que como obstetrices hemos aprendido y es lo que, como les decimos, les ayuda a prepararse directamente para el momento del parto. También existe la psicoprofilaxis para después del parto. Listo. Y tenemos otra consulta. Si una mujer tuvo citomegalovirus, ¿existe algún riesgo en futuros embarazos? El citomegalovirus es una infección materna que, si es que no es tratada durante el embarazo, sí puede ocasionar ciertas complicaciones en el feto. Puede darnos lo que es la restricción del crecimiento uterino, puede ocasionarnos una amenaza de parto prematuro o incluso ya tener un parto prematuro. Si es que es en el último trimestre, puede ocasionar un óbito fetal. Entonces, el citomegalovirus, si es que si en un posible embarazo, en otro embarazo, debemos de realizar un examen y determinar unas inmunoglobulinas, que es la IgG y la IgM. Entonces, dependiendo de estas inmunoglobulinas, nosotros vamos a poder determinar si es que si es que la infección es actual o es pasada. Entonces, si nosotros tenemos un resultado de citomegalovirus positivo y tenemos una IgG positiva, ¿qué significa eso? Que la madre ya tuvo la infección, entonces su cuerpo ya reconoce y por eso este resultado es positivo. Entonces no va a haber ninguna complicación en el segundo embarazo porque es una infección pasada. Pero si nosotros tenemos un resultado con una IgM positiva, significa que durante ese embarazo está teniendo la infección. Entonces, ¿qué es lo que va a ocasionar? Sí que haya ciertas complicaciones en el feto y por lo tanto necesitamos una valoración más estricta, ya sea con ecografías o con otros parámetros, para poder valorar el crecimiento y la vitalidad de su bebé. No tenemos más Continuamos. consultas por el momento.
Ya, entonces, para continuar con los contenidos del control prenatal, como ya lo había mencionado Pauli en la exposición anterior, los requerimientos nutricionales durante el embarazo. Nosotros debemos tener conciencia de que durante el embarazo va a aumentar el costo energético durante el segundo y tercer trimestre del embarazo. El costo diario de energía durante la gestación va a representar al menos unas 300 calorías que en el caso de que no estemos embarazadas, ¿ya? Por eso es la necesidad de aumentar sus ingestas proteicas. También hay que saber que la necesidad de hierro en el embarazo se estima de acuerdo al desarrollo del feto, de la placenta, el aumento del volumen sanguíneo materno para cubrir las necesidades basales de la madre es de aproximadamente 800 miligramos, por eso siempre se recomienda la toma de ácido fólico más hierro. Otro parámetro importantísimo del control prenatal es la realización de las ecografías. Se puede realizar el número de ecografías que se crea convenientes. No existe ninguna contraindicación que diga que una ecografía puede producir algún tipo de malformación fetal. Entonces, básicamente se manejan tres, que se realiza una en cada trimestre. La del primer trimestre se la realiza entre la semana 11 a la 13.6. Esta es una de las ecografías más importantes porque en ella primero vamos a identificar el número de embriones. Vamos a ver el caso de una gestación múltiple. Vamos a ver la presencia de la cigosidad. También la identificación del latido cardíaco, que es una muestra de que existe embarazo. La estimación de la edad gestacional, detección y medida de la translucencia nucal. Esto es un marcador importantísimo para ver una cromosomopatía fetal, como puede ser el síndrome de Down. También la observación de la morfología. Identificar la existencia de patologías uterinas y de los anexos también nos va a permitir, como les había dicho, la vitalidad de si es que existe o no existe embarazo, básicamente. ¿Ya? En el segundo trimestre del embarazo se realiza más o menos de la semana 18 a la 21.6. Esta ecografía también nos va a brindar otros aportes, como puede ser el diagnóstico de anomalías estructurales y marcadores de cromosomopatías. Tener constancia si es que la paciente no se haya realizado la ecografía del primer trimestre. Y la del tercer trimestre básicamente nos ayuda a ver ya las estructuras fetales, si todo el bebé está completamente bien formado, la ubicación, su latido, la presencia de la placenta, el líquido amniótico, que todos estos son parámetros importantísimos. Y también nos ayuda a calcular los flujos placentarios mediante la coloración Doppler. Otro parámetro importante que ya se lo toma casi desde la semana 34 de embarazo, pero por eso no deja de ser importante, es siempre tomar en cuenta la planificación familiar. ¿Por qué se toma en cuenta? Porque como lo habíamos mencionado la semana pasada, la planificación familiar es cuando ustedes deciden de manera responsable cuántos hijos desean tener y el intervalo entre cada uno de ellos. Por eso, al momento de estar terminando un embarazo, debemos tener en cuenta que tenemos que recuperarnos tanto física como psicológicamente para poder brindar a nuestro recién nacido los cuidados necesarios, para poder entregarnos directamente a ese bebé. Entonces, la planificación familiar va a incluir muchísimo para poder tener en un lapso de 2, 3, 4, 5 años, de acuerdo a cómo ustedes decidan, tener el próximo bebé. Otro parámetro importante en el control prenatal es las recomendaciones para la lactancia materna. Debemos saber que la lactancia materna es la fuente más importante de alimentación para el recién nacido. Es la más completa alimentación que se le da. Y debemos saber que vamos a tener una lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida, ya que la leche materna está a la temperatura adecuada, tiene los nutrientes necesarios, tiene los anticuerpos que el bebé necesita. Es por eso que no requiere de ningún tipo de alimentación complementaria. Entonces, en los contenidos del control prenatal, nosotros vamos a explicar todos los beneficios, todas las posturas adecuadas para evitar lesiones de las mamas en las futuras mamitas. Y otra cosa que también es importante es el plan de parto y transporte. Esto incluye cómo nosotros estamos preparadas para afrontar el momento del parto. Es decir, con qué, primero, estamos ya conscientes. Si es que ya todo fue normal, ¿dónde vamos a dar a luz? ¿En la casa? ¿En una casa de salud? Eso depende de cada persona, de cómo se fue preparando.
¿quién le va a acompañar durante el trabajo de parto? ¿Quién va a estar ahí? Si ya tiene todo lo que necesita para el momento del parto, es decir, ya tiene la ropa de bebé, ropa de mamá, ya tenemos pañales, tenemos todo lo que necesitamos, tenemos transporte en caso de que algo no funcione. Todo eso incluye en el plan de parto y transporte. Y como les mencionaba anteriormente Paulina y Catherine, nosotros estamos preparadas como obstetrices para brindarles la asesoría más completa, para salir de dudas, para quitar todos los tabúes. No tenemos más consultas al momento. Ok, entonces creo que estos fueron los temas por esta noche. Listo, y a toda nuestra audiencia les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook como Naciendo con Amor, en Instagram Naciendo-con Amor, y a nuestro WhatsApp el 098-376-7714. Muchísimas gracias.